Las fiestas de Guayaquil, por supuesto, y las de Cali. Bueno, el caldo de bola aquí en nuestra ciudad, sí, hay muchos platos típicos, la verdad que sería muy complejo enumerarlos. Hay algunas amigas, Sonia Manzano, esta Minta Buenaño, eh, Marix Asino, bueno, hay algunas, muchas Bien. amigas. La cultura es realmente el marco referencial del ser humano. Sin cultura no existe ese ser. El país es bello, es todo, pero prefiero muchas veces el calor, pero la sierra es muy linda disfrutarla en sus momentos más fríos. Bienvenidos y bienvenidas a Silla Vacía, un espacio de encuentro y diálogo organizado por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes. Estamos realizando una serie de entrevistas a los candidatos para presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Estamos transmitiendo desde el Centro de Innovación Cultural Manzana 14 de la Universidad de las Artes. El día de hoy nos acompaña Orlando Sotomayor, quien es licenciado en Comunicación Social, fue coordinador cultural de la Universidad de Guayaquil, experto en gestión cultural, diseño de proyectos y educación inclusiva. Ha tenido distintos reconocimientos como canciller de las Letras y la Paz en 2019, ha sido miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, miembro honorario de la Fundación Cultural Retrovador. Ha recibido también un reconocimiento por el mérito cultural por el Colegio Benjamín Carrión, mención de honor por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, botón de oro por las Jornadas Bolivarianas y presea al mérito cívico leonístico. Te damos la bienvenida, Orlando. Es un placer que nos puedas acompañar en la Universidad de las Artes. A ustedes. Gracias, Orlando. Gracias por su invitación y estamos a las órdenes para conversar y dialogar sobre este gran componente de la cultura. Gracias, Orlando. Vamos a empezar entonces este diálogo con una serie de preguntas y queremos partir de lo personal. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha motivado tu candidatura para la presidencia a la sede nacional de la Casa de la Cultura? Y ¿quiénes serían tu equipo de base y tu equipo de apoyo? Bueno, la motivación es un bichito viejo, digamos, que ha venido conmigo desde hace 50 años. Hemos venido trabajando, yo me inicié prácticamente en la actividad cultural, haciendo teatro, he trabajado, he hecho televisión y decidí dedicarme a la gestión cultural hace muchísimos años, cuando Yela Lofredo también. Aquí éramos alrededor de unos 3 o 4 gestores que realizábamos actividad cultural en la ciudad de Guayaquil. Y en esa época existía el Centro Municipal de Cultura, que estuvo Pepe Guerra, Otto Muñoz, algunos de estos personajes frente a esta institución, y realmente pues éramos entre 3 o 4 que manejábamos lo que era el impulso cultural de Guayaquil, lunes culturales, viernes culturales, jueves culturales, había actividad que nos peleábamos, pero en el plano de trabajo, de demostrar, de llevar adelante. Y todo eso pues conllevó y me llevó hasta la Universidad de Guayaquil. Año 83, obviamente que hace muchísimos años, muy joven, y me inicié en la actividad en uno de los periodos muy duros de la Universidad de Guayaquil, que era rector el arquitecto Jaime Poli, y aún así se realizó mucha actividad cultural, hubo mucho apoyo, se daban muchos eventos, había bastante fuerza, como que estaba naciendo la actividad cultural en Guayaquil, los teatros surgían de muchas barricadas y de las instituciones, la Casa de la Cultura, desde la Universidad de Guayaquil, desde la Universidad de Espol, surgían teatros de los barrios, de las calles. Era una época muy linda.
Bueno, el tiempo ha ido, parece que amenguando todo esto por los problemas económicos que ha venido teniendo el país, las dificultades que se han venido dando y esto ha parado un poco. Siempre y cuando tenemos el gran problema que nos asienta que para hacer actividad cultural en Guayaquil o para vivir de la cultura se requiere de un fondo. Fondo específicamente que lo vamos a proponer, vamos a entrar a pelear porque ninguna actividad sin presupuesto se puede desarrollar, más allá de las buenas intenciones que tengamos. Entonces, todo este problema, y justamente cuando hoy en el día parte de la corrupción ya ha calado pisos hasta en las instituciones culturales, que ustedes deben de conocer las bullas que han existido en la Casa de la Cultura, no solamente la de Guayaquil, en otras instituciones de otras provincias, en el municipio con los problemas del proyecto de las artes, de las letras vivas y todo esto. Entonces, siempre esto ha concluido de que en estos momentos la corrupción que ha calado pues parte de la cultura, que debemos de tener en cuenta que los ecuatorianos, que es el nivel más preciado que debemos de tener, porque realmente no queremos que nos llamen, como alguna vez Aute, un cantautor argentino, llamó, ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Entonces, tratar de evitar aquella frase, tratar de evitar llegar hasta allá, hay que realmente poner mano dura, hay que sentar espíritu por sobre todo, tener convicción de que uno trabaja por la cultura y que la cultura es un eje transversal en todo ser humano, en la sociedad, para poderla cambiar, para poderla transformar, para poder volver a una sociedad de valores, tenemos que trabajar muchísimo y desde abajo. Alguien me decía, ¿qué hacemos con el problema de la cultura? El problema de la cultura es que quienes estamos ya en la parte alta, ya que tenemos los troncos o desviados o con alguna inclinación, es muy complejo. Hay que trabajar desde la escuela, porque si queremos cambiar una sociedad para el futuro, tenemos que trabajar desde la escuela. Tenemos que volver a crear las escuelas de arte y los colegios de arte, que es parte fundamental para que el individuo pueda desarrollarse y llegue a ser adulto de una manera ya con valores y mejor formado. Tanto así con todos estos problemas que existen actualmente de las drogas, de los hogares que están totalmente destruidos, desconstituidos por la falta de padres que a veces unos se han ido, han viajado, han migrado, otros han abandonado. Entonces, todo esto deja a la gente joven, por sobre todo, y a los niños, como los más vulnerables en esta sociedad, ¿no? Entonces, a ellos hay que cuidar y si el Estado quiere buscar sacar al país hacia adelante, tiene que invertir con gran cuidado. Vamos a irlo conversando más adelante porque yo sé, hay propuestas que tenemos para buscar la manera de que el Estado invierta recursos y que el Estado va a ganar mucho. Si transforma una sociedad y la lleva a una sociedad de mejor calidad, va a ganar mucho más que invertir en otras cosas que a veces se pierden o tal vez se las invierte de mal manera. Bien, cuéntanos cómo ves la gestión de la Casa de la Cultura actualmente, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Qué diagnóstico puedes hacer de la gestión de la Casa en este último tramo, si se quiere? Bueno, la Casa de la Cultura ha hecho lo que ha podido, o tal vez los que han estado dirigiendo la institución han hecho lo que ellos han tenido conocimiento. Aquí tal vez con el perdón de los compañeros que han dirigido las instituciones, una cosa es ser artista, otra cosa es ser administrador, un gestor, un planificador. Yo siempre les he dicho que el problema de la institución, y especialmente por ejemplo en la más cercana, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, el problema ha sido que ha tenido muy buenos artistas, escritores, como directores, pero no ha tenido administradores. Entonces se ha desviado un trabajo, se ha desarrollado a veces la actividad que entre los círculos de amigos o de las áreas específicas donde ellos se desenvuelven y se han olvidado. Se han olvidado de programar, de planificar, de sacar adelante. Las culturas hoy en el día son un sinnúmero de gamas, a más de las 7 que conocemos como parte fundamental.
Entonces ves que en las artes plásticas se han desarrollado una variedad de tramos que llegamos incluso ahora hasta las artes visuales en trabajos tecnológicos, con la nueva tecnología. Pero vuelvo a repetir, el problema de ellos ha sido ese. Entonces no ha habido un administrador realmente. En una ocasión, un diálogo que hubo aquí mismo en la Universidad de las Artes, creo que un mes atrás, yo estaba postulando para la candidatura del Guayas. Pero como hay exceso de candidaturas y no hay la mira en buscar una unificación para alcanzar un objetivo y buscar mejorar la situación, entonces parece que hay muchos problemas un poco personales de algunos compañeros. Y yo les decía, ¿por qué yo buscaba llegar a la Casa de la Cultura? Porque yo soy quien soy y yo sé lo que hago y yo sé hacer prácticamente la actividad cultural. Entonces decía Ceregas, que es un profesor de acá y que también es candidato, decía zapatero a tu zapato. Le digo, eso es exactamente lo que usted está diciendo, es lo que yo planteo. Porque la Casa de la Cultura, si necesita un director, ¿cuál es la función de un director? No es de pintor, no es de cantante, es de administrador. Es un administrador 100%, un planificador, alguien que conozca el manejo, cómo desarrollar, cómo distribuir el recurso, cómo distribuir para que todos puedan participar, no solamente involucrarse por involucrarse, sino que debidamente planificar. Segundo, sacar la cultura de la casa. No puede cerrarse a las actividades culturales dentro de 4 pilares. La Casa de la Cultura debe salir a la población, hacia los sectores marginales, debe desenvolverse y toparse con su realmente hacedor de cultura, que es el pueblo. La cultura sale de ahí, fluye desde las bases, no es que viene de arriba. Entonces, eso hay que tratar de trabajarlo para mejorarlo y devolver esos hechos. O sea, si no se puede hacer, si el municipio con mayor recurso pierde la visión de la actividad cultural, porque el municipio dobla prácticamente el presupuesto, no solamente de la Casa del Guayas, sino de la Nacional. Pero no tienen una visión práctica de lo que es hacer la actividad cultural. Y hacer la actividad cultural no está solo en conformar una orquesta sinfónica, tener un museo encerrado, porque si usted sabe bien, y muchos conocen, a los museos no va nadie, si no los llevan. A los museos visitan los que tenemos otra visión de la cultura, pero somos muy pocos. En cambio, a los niños, si no se los lleva desde las escuelas a conformar con guías, a orientar, no van. Los museos prácticamente hoy en el día se han convertido en áreas vacías. Y es muy penoso entonces que las instituciones, en este caso la Casa de la Cultura, y en este caso las áreas culturales de los gobiernos seccionales, de la prefectura. La prefectura, el prefecto anterior apostó más en la actividad deportiva. Está bien, es parte de la vida, pero recordemos que la cultura, las artes, las letras, valen mucho más que cualquier actividad disciplinaria en la vida. Si el hombre no se prepara, no se cultiva en formación, es un desperdicio tener otras artes. Retomemos uno de los comentarios que nos hacía respecto de la gestión cultural, de la profesionalización de la gestión cultural. ¿Cómo encuentras tú, desde tu experiencia, también tu trayectoria en la universidad, en la academia, cómo encuentras que debería ser la relación entre la academia y la Casa de la Cultura? Bueno, yo incluso en parte de mi propuesta de trabajo, yo planteo la vinculación de la Casa de la Cultura, no solamente con el asunto de las universidades, lo planteo con todas las instituciones involucradas en el quehacer académico-cultural. Porque si bien es cierto, el artista no solamente puede formarse literalmente en artes, tiene que tener mayor conocimiento de un bagaje de ciertas áreas de conocimiento para poder fortalecer su espíritu. Caso contrario, es como quien dice una persona
que hace artesanías y se dedica solamente a un tallado específico y eso lo perfecciona. El jugador de fútbol domina la bola y no hay quien se la quite, pero es un dominio. Lo otro es que aprovechar que ese dominio le pueda sacar una destreza de llevarla a otro nivel. Entonces, si no se prepara un artista, se forma con otros valores educativos académicos, solamente es un artista limitado. Nosotros habíamos planteado, por ejemplo, en algunos puntos, la necesidad de convocar, por ejemplo, permíteme que te diga una cosa, nosotros entre esto habíamos visto una posibilidad de trabajo en lo que es la misión de la Casa de la Cultura y la visión del Ministerio de Cultura. Porque son instituciones, en estos momentos ambos fines dependientes del Estado, pero que la una preserva una autonomía, una ligera autonomía que le da su condición de casa para realizar su propia actividad, su propia programación. Entonces, entre aquellas cosas, yo había puesto la posibilidad también de fortalecer la parte académica, y entonces nosotros habíamos propuesto con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con las universidades y las instituciones vinculadas a los procesos de educación, con el fin de crear escuelas, colegios de arte en cada provincia. Esto va a permitir una formación de niños, jóvenes y adultos en diferentes niveles y fortalecer la capacitación de los ya artistas y trabajadores de la cultura a través de cursos, talleres y lograr, porque recuerda que hay también un trabajo que se está haciendo sobre lo que es formalizar la titulación por trayectoria, que también es una de las peleas que se había dado. Y yo les había dicho a muchos compañeros, está bien luchar por una titulación por trayectoria, pero esto debe tener un valor agregado. Quien busca una formación por trayectoria, si no tiene una formación más allá, académica, que le dé, sería mal logrado tener un título de un nivel académico de una universidad cuando tienes muchas falencias culturales propias de la academia. Entonces, yo le digo, yo siempre lo planteaba, que esa titulación debería de ser llevada con un par de años de estudio en la institución que le va a dar el título. O sea, llenando algunos vacíos que permita esos nichos fortalecerlos, porque si no, vuelvo a repetirte, saldrían artistas un poco vacíos, que alguien les pregunta algo y hacen como aquellas veces, con el perdón de algunos jugadores de fútbol, perdón, que a veces les preguntan y dicen sí, no, salen de ahí. O sea, porque no hay una formación. Y a veces, yo siempre digo que me disculpen, a veces porque hay jugadores de fútbol que han sido hasta doctores, médicos, economistas, abogados. Sí, eso está bien. Ingenieros, arquitectos, reconozco de algunos, pero no todos. Muchos se han dedicado, se han desviado a la dulce vida, a otras cosas, y hasta se han perdido. Que después de que han terminado su actividad deportiva, andan sin recursos, porque han malversado todo lo que ellos pudieron ser cuando es el momento que te da la gloria. Y después solo viven de los recuerdos. Entonces, ese mismo punto es uno de los problemas en el artista. Si el artista no tiene realmente un soporte, llega el momento en que ya no puede funcionar como artista, pero si tiene una capacidad, un fondo de conocimiento, pues puede servir como instructor, como profesor, como una persona que puede dar charlas de conocimientos, impartirlas en juventud y en muchos centros. Es importante que siempre, por eso, esa vinculación entre las instituciones que están involucradas en los procesos de educación. Justamente hacia allá quería un poco ir en la conversación, y es preguntarte cómo tú observas o cómo crees que debería ocurrir la relación de la Casa de la Cultura con el Sistema Nacional de Cultura, con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero también con los GATS. ¿Cómo piensas que debe ser esta articulación, digamos, a nivel nacional, pero también a nivel territorial? Bueno, a nivel nacional yo le he planteado, porque yo tengo la propuesta un poco a nivel nacional, trabajar con los núcleos
y trabajar con los gobiernos seccionales, pero justamente porque obviamente, tú sabes, los GAC tienen su presupuesto de muy buen presupuesto. No se puede decir ni negar. La alcaldía más pequeña tiene un presupuesto acorde para las actividades culturales. Pero si no los aprovecha, por ejemplo, la Casa de la Cultura del Guayas, que tiene un círculo, tiene 24 GAC. Mal podría decirse que no podría ser una actividad. El problema está ahí en la gestión. Si quien llega a la dirección de una institución se sienta a contar la historia, lo que ha pasado, a ver las cosas pasar, no pasará nada. Pero si el que llega a trabajar, lo primero que hará es, desentendiéndonos un poco del asunto político, de los colores de camiseta o ideológicos, va a cualquier municipio. Yo, cuando estuve en la universidad, yo me recuerdo que al alcalde Nebot conseguimos algunas cosas, convenios, apoyos económicos y algunas cosas. Cuando existía el Departamento de Cultura del Banco Central, nos financió algunos festivales. O sea, vuelvo a repetir, el problema es de quien está sentado o al frente de una dirección, de que se mueva, de que gestione, de que busque. Las cosas están, pero no a la mano. Hay que buscarlas. Hay que ir y hay que proponer proyectos concretos y luego de elaborados los proyectos, ejecutadas las acciones, devolver un informe detallado de las cosas. Eso permite tener una confiabilidad de retorno, porque la próxima vez que uno vaya a golpear la puerta para pedir otro proyecto, le dicen, ¿cómo no? Encantado. Porque uno devuelve los informes. Si a mí me dan un valor determinado, tengo que responder por ese valor y lo que se ha hecho y que ese recurso ha sido bien utilizado, la gente que se ha beneficiado, tanto directo como son los artistas, indirecto como es la sociedad y el pueblo que ha degustado de un evento. Entonces, quien te da un aporte, dice, está bien, parece que hay una transparencia, y te da. Pero si me dan un recurso y jamás informo, yo la segunda vez creo que no me abren la puerta. ¿Y el anterior qué pasó? Eso es un problema que tenía la Casa de la Cultura del Guayas. El municipio le daba anualmente, tengo entendido, hasta lo último, no sé si fue el periodo de Enrique Gil, como alrededor de unos $200,000, algo así, anuales. Bueno, eran $200,000 hace algunos años atrás. Pero algo sucedió, no entregaron cuentas, se olvidaron que el municipio definitivamente cortó esa ayuda. O sea, hay cosas que se pueden recuperar, pero siempre y cuando haya responsabilidad de transparencia en los hechos. Si no, es difícil. Vuelvo a decir, eso es todo el gran problema que tienen las instituciones. Quien va al frente de cualquier institución, si no transparenta lo que hace sobre lo que recibe, no hay una vuelta. Considerando esto justamente que refiere respecto de, digamos, los bienes también, ¿cómo ves tú la situación de los bienes patrimoniales y los espacios que están a cargo de la Casa de la Cultura de la sede nacional en Quito? Pensando un poco esta suerte de limbo que existe respecto de las atribuciones de la sede nacional y los núcleos también. Sí, ahí habían dos cosas. Realmente, mira, yo tengo una visión de lo que es la función de la sede nacional y lo que son los núcleos. Por suerte, en Pichincha se creó también el núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha. O sea, lo que sucede es que hay que un poco distribuir las competencias que tiene, porque la Casa de la Cultura Nacional, lo que es la sede, debe de trabajar alrededor de todos los núcleos del país. O sea, es la fuerza que debe de ir afianzando con su trabajo y con los recursos que tiene el trabajo de los demás núcleos. Yo no creo que deba centrarse en Pichincha porque es la sede nacional. Por eso Pichincha creó su núcleo de Pichincha. Y entonces Pichincha debe trabajar, además transferir responsabilidades.
que puede tener, que puede hacerse cargo tal vez el núcleo de Pichincha, de la parte patrimonial, de alguna parte, con el fin también de darle una salida de libertad a la sede nacional para que se pueda desenvolver en el resto de provincias y no esté aislada por una responsabilidad del teatro, del museo, de la parte patrimonial, encerrado porque no puede dejar las cosas. Yo en esto soy claro, mira, el recurso que hay para cultura en todo el país son 15 millones, que a mí me parece realmente poquísimo. Me parece totalmente muy poco. Ahora, de ese recurso, la sede nacional se queda con 6.500.000 dólares. 500.000 dólares los distribuye un poquito más a la casa, al núcleo de Pichincha. O sea, en Pichincha se quedan 7 millones. Y 8 millones se distribuyen entre el resto del país. Te puedes imaginar como que Pichincha fuera la parte más inflada del país. Porque los demás núcleos, como Guayas tiene 1 millón y piquito, de ahí van así en ese orden, será Suárez, será Cañar, será Manaví. Pero hay núcleos que apenas perciben 200.000 dólares. ¿Cómo piensas que debe hacerse esa distribución presupuestaria? Bueno, yo he planteado y lo he planteado por escrito dentro del plan de trabajo que está notarizado. Yo he planteado redistribuir de los fondos propios de la Casa de la Cultura, de la sede nacional, de los 6 millones que corresponden, casi el 53% para los núcleos. O sea, la sede se quedaría con 3.500.000. Los otros 3.500.000 prácticamente se distribuirían totalmente entre los núcleos, ubicándolos, por ejemplo, entre el 20 y el 100%. El 20%, por ejemplo, para la matriz del Guayas. La matriz del Guayas recibe 1 millón de dólares, le daría el 20%. La matriz, por ejemplo, de Santa Elena recibe 2.040.000, recibiría el 100%. O sea, apenas ellos llegarían casi a 400 más, mientras Guayas llegaría a 1.200.000 más o menos. O sea, son la forma equitativa un poco de redistribuir ese fondo que está mal distribuido en la nacional. Ahora, para mí el fondo fundamental, hoy conversaba con Quito, con algunas de las personas que están dentro de todo el quehacer cultural, y discutíamos algunas cosas sobre el problema económico. El problema económico, yo de entrada, y lo he planteado, es el primer punto de mi programa. Gestionar ante el gobierno central y entidades pertinentes el incremento del presupuesto para poder intensificar el desarrollo cultural. O sea, si no hay plata, va a ser muy difícil que el gobierno quiera cambiar el valor cultural de una sociedad. O sea, en lo que ahora programo, por ejemplo, imagínate gastar alrededor de 1 millón y más sobre los teatros barriales, con un proyecto que hablaba la señora ministra de Cultura. Y entonces me preguntaban, ¿pero saben cuántos gestores culturales, artistas hay en el país? Estamos hablando de 30.000. Y apenas ese recurso alcanzará como para que trabajen unos, digamos que 600 artistas. Y en muchos meses. Entonces, ¿y el resto de los artistas? Entonces, yo de entrada también lo he propuesto en el plan de trabajo y lo he planteado en el caso del ministerio. O sea, la necesidad de establecer mesas de diálogos, ¿no?, que permitan con los núcleos de la Casa de la Cultura hacer todo este trabajo, establecer realmente un análisis sobre la situación real del problema cultural en el país, por provincia. Porque el problema de Guayas no es el mismo del problema de Napo, ni el de Napo igual que el de Loro o el de Carchi. Son realidades diferentes. Entonces, vivimos en un mismo país, obviamente por eso somos un país pluricultural, multiétnico, con muchas cosas. Son diferentes las formas de tratar el manejo cultural en la zona del oriente como en la zona de la costa o en la parte interandina o en Galápagos. Entonces, esto requiere de trabajo con los mismos núcleos y las mesas de diálogo que las propongo en el plan de trabajo al Ministerio de Cultura. Porque si no partimos de ahí,
volvemos a los años del comienzo del periodo de Correa. Cuando Correa crea el Ministerio de Cultura y nombra al primer ministro, un amigo poeta, Antonio Preciado, nosotros, como buenos amigos, enseguida lo llamamos: Antonio, reunámonos. Antonio nunca se reunió, no nos escuchó. Antonio, ¿cuál es el problema? Tenemos que reunirnos porque tú tienes que, antes de lanzar cualquier cosa, saber qué cuentas. En esa época no se sabía cuántos éramos. Por lo menos ahora los han inscrito a través del RUAT. Entonces tienes un número. Pero antes no sabías ni cuántos ni quiénes eran. Y lo que le decíamos a Antonio: mira, hay que establecer primero, saber cuántos son, el nivel académico que tiene cada uno, técnico en su área, para de ahí desprender qué es lo que puedes hacer, cómo se debe fortalecer un trabajo. Porque si no sabes nada y se te ocurre hacer un evento, lo lanzas y ya está. Pero tú no has consultado, no has visto una realidad, si es posible, si eso va a pegar, si eso va a beneficiar, o si va a ser un evento más y se gastó la plata. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros lo planteamos así, de hecho. Ahora vamos para allá. Cuéntanos cuáles son los ejes de tu propuesta de trabajo, por favor. Bueno, justamente, mira, nosotros hemos planteado 3 ejes. Basado en esos 3 ejes se desarrollan 10 puntos. Lo primero es gestionar el incremento de recursos económicos para impulsar el avance del sector cultural y la producción que generen los artistas en beneficio del país. Lo segundo es gestionar el aseguramiento médico, la ayuda humanitaria y el trabajo para los artistas y trabajadores de la cultura. Lo tercero es gestionar e impulsar los procesos de formación, capacitación, creando escuelas, colegios de arte en cada provincia y la titulación por trayectoria para contribuir con el progreso de la cultura a nivel de la nación. Esos son como ejes. Cada eje, justamente hablamos, por ejemplo, hoy hablábamos sobre el primer eje, el problema económico. ¿Y cómo al gobierno le podemos pedir? El gobierno, bueno, ahora poco, ustedes se han de recordar, el gobierno de Lenin exoneró a unas empresas que debían alrededor de, creo, 4.000 millones de dólares. Bueno, me dice, hay recuperables, se puede todavía ver y hacer unos alcances a estas cosas, de que esas empresas que fueron exoneradas por lo menos den un 2 o un 5% del valor que les fue exonerado, pues, pero para cultura, pues. Entonces, por ejemplo, ustedes conocen que hay un valor que se fuga de cada barril de petróleo, de la venta de los barriles de petróleo, a los comercializadores, a los que, ¿cómo llaman aquí? Los que venden un producto, a los acaparadores, a los comerciantes, a los que pasan de mano en mano el negocio. Entonces, por ejemplo, decíamos, anteriormente, y se lo puede hacer, pedir, por ejemplo, de la producción petrolera por barril, qué sé yo, el 0,25%, 25 centavos por barril para cultura, que pues al final se puede gestionar hasta con deporte, que habla que también no tienen a veces los deportistas un apoyo real. Claro, pero si se lo llevan otros, se llevan $4 por barril, estas comercializadoras. Y está hablado, se lo denunció en los juicios que hay, en los problemas que hay, y todo el mundo lo sabe. Y se lo siguen llevando. ¿Y por qué no dejan $1 para cultura? O sea, el problema está en la gestión. El problema está en la gestión, en tratar de plantearlo tanto a la Asamblea Nacional, a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, a estas comisiones de transparencia, al Gobierno Central, al Ministerio de Finanzas. Hay que plantear, hay que hablar sobre el problema económico. Hay mucha fuga y desperdicio de recursos. Ahora, hay otra forma de donde se puede conseguir recursos para cultura. Está el SRI. Hace algunos años las empresas entregaban valores para fondos de cultura y les exoneraban de esa manera algún pago en el SRI. Bueno, hay que buscar mecanismos, pero esos mecanismos yo siempre que sean transparentados, que sean claros, para que no se desvíen ni vayan a dar otras manos. Yo creo que sí se puede conseguir, cultura puede tener un buen financiamiento. Vean, cuando yo estaba en la universidad, a mí hasta la cervecería, una vez nos pagó eventos, dio plata y nos dio en esa época como 3 millones de sucre. Claro, siempre había el problema, no pongan lo que
Pero si los equipos de fútbol saltan todos a la cancha con el logo de Pilsener, de cervecería, ¿y quién dice algo? Si en el logo no está diciendo hoy, señores, vayan a tomar, ni vengan a tomar. Es un logo que aparece como cualquier impulsador, como cualquier persona que financia algo y aparece su crédito. Nadie además para publicitar, señores, después del evento, vayan a consumir. Eso no se estila. Solo el logo permanece ahí, es el silencio y cada quien tiene su conciencia de hacer lo que sea. No necesita que alguien le diga, después del evento nos vamos a tomar. La gente se va solita. Creo que tenemos una responsabilidad al respecto en los ámbitos de cultura, más si somos instituciones públicas asociadas también a la formación. Respecto, justamente, nuestro rol tiene que ver también con los consumos, con las formas de vida, de convivencia. Creo que ahí tenemos un rol discrepo realmente, pero bueno. Cuéntanos también un poco cómo tú, digamos, de lo que existe actualmente en la Casa de la Cultura, ¿qué aspecto positivo podemos resaltar o que se debe fortalecer o consolidar? Bueno, la Casa de la Cultura necesita fortalecerse totalmente. Yo decía, entre estos hechos hay que devolverle la cultura a la casa, porque la cultura se ha perdido, los valores se han perdido. Siempre aquí, mientras estuve aquí gestionando, tratando de unir todo este equipo para que tal vez sea una sola lista la que vaya a competir allá, yo les decía, miren, si la gente ubica la historia de la Casa de la Casa de la Cultura ha tenido muchas cosas. Tuvo una radio, antes de Rafael Díaz de Casa. Imagínense, se perdió primero la señal de la radio, la frecuencia. Después se perdieron los equipos, se desaparecieron los equipos de la radio, estando en la institución. Y por último se llevaron la antena. Ustedes se recordarán las antenas de radio esas de como 30 metros de hierro. Yo no sé cómo se la llevaron, pero se la llevaron. O sea, y nadie vio y nadie supo. Las obras de arte, el fondo de arte que tenía la Casa de la Cultura, de cuadros, de pintura, se han desaparecido. Es el caso, y nadie da razón, y nadie da informe. El Museo de Oro. A ver, en el periodo de Enrique Gil Calderón, entre los buenos amigos que tiene ahí, viendo qué equipo te va a acompañar. Entre los buenos amigos que tenía Enrique estaba Paisley Norton, que actualmente hay un museo con el nombre de él. Le pidió a Enrique el Museo de Oro antropológico, que era uno de los primeros entre Latinoamérica como museos de oro, llevarlo a dar una gira con las piezas de oro por Europa. El museo salió, se fue 2 años. Cuando regresó al museo, la persona que era la curadora, la que autorizó las piezas de salida y tenía que recibirlas, fue separando y le dijo, estas piezas son originales, las de acá no. Yo no voy a recibir eso, y eso no ingresa aquí. Se armó una discusión, Enrique Gil discutió con Paisley Norton, volvió a ir a una segunda gira. En la segunda gira vinieron las piezas. A ver, la persona que las volvió a ingresar, ingresó las piezas y ella, para evitarse más lío, presentó su renuncia, se fue. Enamorados muchos, quien sé yo, de las piezas de oro, cierto día, con una discusión que había y con un faltante todavía de piezas, ya había pasado Fernando Cazón con 2 periodos y después vino Miguel Donoso. Y no sabían qué hacer hasta que a alguien se le ocurrió crear un incendio en el Museo de Oro. Han de haber escuchado de ese libro. Pues se incendió el Museo de Oro, pero no quedó el oro derretido en el piso. La pieza se desapareció el oro. Y la biblioteca que quedaba abajo, que era toda de papel, jamás se incendió ni tuvo ningún problema. Lo cierto es que eso justificó y se desapareció el museo. O sea, estas son las cosas que llevan, que de bueno y malo, hay muchas cosas malas, porque hay personas que llegan a la Casa de la Cultura a tratar de vivir, a usufructuar, a beneficiarse.
ahí existe un parqueadero de la Casa de la Cultura. Yo siempre les he dicho, en la casona universitaria que yo estuve a cargo había un parqueadero. Ese parqueadero de la casona universitaria, que es pequeñito, que ustedes se recuerdan, dejaba un fondo de $3,000 mensuales, que servían para ayudar, apoyar, porque la casona pues siempre ha tenido muchos caliches, se nos rompió una bomba, una cosa, pero siempre había un fondito. Los aire acondicionados se llamaban, ¿qué dirección técnica se demora mucho? Busca un técnico particular que arreglen eso. Bueno, siempre se la mantuvo. Y de ese fondo se pagaban 3 empleados más. Y la Casa de la Cultura tiene un parqueadero que es como 8 veces más grande que calculo yo que no dejará de como barato $15,000 mensuales. Y nadie sabe dónde van a dar esos fondos, ni qué pasa con esos fondos. Entonces yo sobre eso le planteaba a los artistas acá, ¿por qué no crear un fondo de ayudas humanitarias para los artistas? Los artistas no tienen seguridad social, pero creando un fondo yo creo que incluso los mismos artistas después de que esté creado van a apoyar y se va a dar. A mí me da mucha pena, por ejemplo, aquí con todo este problema de la pandemia que aún todavía estamos viviendo. Artistas por ejemplo, el caso de Alfonso Busca, falleció la esposa de él y en las redes estaba pidiendo ayuda para poder enterrar a la mujer. Artistas que han tenido una necesidad y en las redes pidiendo ayuda a los artistas. O sea, ¿pidiendo a quién? Si todos están sin plata, los artistas más que todo. Entonces a veces entre amigos, los que uno u otro más han podido tener, han ayudado, pero debe existir. Y la Casa de la Cultura, que no hizo una actividad propia, porque todo el 2020 estuvimos encerrados, y que si se dice que si hizo alguna actividad mediante Zoom, no se puede haber gastado $1 millón. Ahí hay otros problemas. Esos problemas vienen acarreando aquí. Entonces digo, eso es una falta de conciencia. Falta realmente del conocimiento de dónde vas, de lo que vas a trabajar. Por eso le digo, bueno, yo soy enamorado de la cultura porque he trabajado 50 años. Si no, no hubiese trabajado. Me hubiese retirado, dedicado, como le dije a alguien, al deporte, alguna cosa donde deje más plata. Pero a mí siempre me gustó la actividad cultural desde pequeño y la sigo manteniendo. Y por eso yo busco, y siempre le he dicho, o sea, que como parte de un eslogan, dice, mi compromiso es con los artistas, porque yo me creo con ellos. Y yo creo que hay muy buena gente, hay gente que rescatar. Entonces, si yo no hago un compromiso con ellos para levantar no solamente el nivel de la cultura en el país, sino levantar a los artistas en sí, como personas, como hacedores del trabajo cultural, entonces estamos equivocados trabajando en mal dirección. Pero bueno, ese es mi propósito. Yo aspiro a llegar porque tengo fe, no solamente llegar, sino en lo que hago. Y yo sé cómo hacerlo. Ahora, que el equipo de trabajo, yo a alguien le decía, mira, a mí me va a resultar que esto vamos a tener que meter un equipo tan grande que yo no considero, siquiera vamos a necesitar unas 30 personas para trabajar aquí. Porque mi visión no es irme a sentar, es ir a trabajar. Y para trabajar yo tengo que poner un equipo coordinador de la costa, un equipo coordinador de la sierra y un equipo coordinador del oriente. Hay 6 provincias en el oriente y hay que trabajar sobre la problemática de ellos, y en la sierra y en la costa. Y entonces yo no quiero que un equipo me trabaje todo y no me trabaje nada. Yo quiero que un equipo me responda por la costa y me responda mensualmente cómo va avanzando y que tiene que trabajar en provincia por provincia y que la sede nacional, cuando se reúna en las juntas plenarias, tiene que reunirse en cada provincia. O sea, ser las sesiones itinerantes para al mismo tiempo que la gente vaya, más que todo, llenándose y teniendo conocimiento de los problemas de cada provincia en un determinado sector. Entonces eso va a permitir una amplitud de trabajo. Yo creo que hay muchísimas cosas de que hablar. Yo sé que el tiempo a la final nos va a resultar muy corto. Tenemos un poquito más de tiempo y a mí me gustaría, hemos venido hablando respecto de la gestión de cómo imaginas también algunas participaciones o las colaboraciones. Yo quisiera preguntarte en términos concretos, ¿cómo encuentras o cómo te planteas los procesos, las participaciones diversas en la construcción de las políticas institucionales y en la gestión? Por ejemplo, estoy pensando en las voces de niñas, no solo las voces, en la participación concreta de niñas, niños, adolescentes,
los temas de género, pueblos y nacionalidades, personas en situación de movilidad. ¿Cómo piensas de esas participaciones que además constitucionalmente están establecidos como grupos de atención prioritaria, pero que además deben tener digamos, una participación activa en la construcción de las políticas institucionales? ¿Cómo deben ser? Claro, o sea, el hecho, ahí hay dos cosas, por ejemplo. Uno de ellos que nosotros hemos planteado, por ejemplo, desde un inicio, que lo hicieron porque la presión los mataba, porque el compromiso se los llevaba, y aprobaron la ley de cultura. La ley de cultura hay que revisarla. Como el estatuto de la Casa de la Cultura, hay que revisarlo. Es un estatuto que... ese estatuto ha permitido los problemas que hay. Miren, por ejemplo, ¿cómo podemos apuntar hacia unas políticas culturales que las instituciones deben de tenerlas como un compromiso de desarrollo social, como un compromiso con la sociedad? Las instituciones, las universidades, las áreas institucionales de cultura del Estado, la Casa de la Cultura, porque tenemos que tener en vista que hay un compromiso de gestión de trabajo social. No somos una institución que nos dedicamos a los cócteles ni a las visitas protocolarias. Nosotros tenemos que creer y tener consciente de que somos unas instituciones que promovemos, gestionamos, hacemos cultura con valores para rescatar, para mejorar la calidad de vida de la sociedad, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, porque no solo los niños, sí. Hay que preocuparse también por los adultos, por aquella gente. En la universidad me dio mucha pena, por ejemplo, cuando el gobierno de Correa hizo una decisión y que se iban todos los que llegaban a 70 años. Caramba, en Europa, en las universidades más viejas, son las personas más sobresalientes. ¿Cómo vas a desprenderte de quien tiene el conocimiento de años? En un hospital tú sacas a un médico que tiene 5.000 horas de operación y lo reemplazas por un joven que va a hacer su primer... Son cosas raras, pero aquí se lo hizo. Entonces, cuando la universidad se desprendió de alrededor de 1.200 docentes de esa edad, yo les dije a la jefa de personal, me recuerdo que estaba yo, un asesor, le digo, por favor, díganles que no es una despedida, es un ingreso a otro lado. La casona universitaria, yo en aquella época le había hecho un emprendimiento como centro de cultura de la universidad. Entonces, que ellos vengan acá, que esta es su nueva casa, que ellos vengan a dar aquí, a coordinar, a dar charlas, conferencias, que vengan a repartir, a darnos ese conocimiento que tienen, que no se lo lleven y se vayan a esconder a sus casas, a perder por ahí, a desaparecerse, a los bancos de los parques. Es esto. Entonces, así se ha perdido muchas cosas. Entonces, en eso imagínate cuánto conocimiento. Yo les decía una vez, no se ha recuperado la memoria histórica de la universidad porque nos hemos olvidado de aquella gente vieja que se ha ido con el conocimiento de muchas cosas y no las hemos podido recuperar. Ni siquiera, digo, le ha podido hacer entrevistas y sacar. Se perdieron, se fueron, con tanto conocimiento de historia. Entonces, esas cosas, hay que buscar la mecánica de establecer políticas institucionales que permitan valorar desde la niñez hasta la vejez de las personas, pero que se logre rescatar, recuperar toda esa memoria social con valores. Realmente son gente que muchas veces en los pueblos, en ciertos puntos, hay personas muy viejas que conocen toda la historia del pueblo, pero que nadie les para bola y ese se pierde. Uy, pero se murió si ese señor sabía. Así es. Y es verdad. Entonces, eso es una de las cosas que debemos de buscar. Debemos de buscar, por eso te digo, de reajustar, por eso yo lo planteaba como mesas de diálogo para buscar la posibilidad. Y ahí, entre estas cosas, ingresan todas estas cosas de discusión, de análisis, para ver qué se puede realmente recuperar de ahí para dar una mejor salida o una mejor visión hacia la cultura. Tenemos dos preguntas más para finalizar. La primera es, ¿cómo
crees que debe articularse la sede nacional, digamos, sí, la sede matriz de la Casa de la Cultura con los núcleos? ¿Cuál sería tu propuesta en términos de esa articulación? Mi propuesta es clara, o sea, yo lo he planteado y he planteado que la Casa de la Cultura, la sede matriz, haga programaciones en cada núcleo, programas, no solamente un evento determinado, sino encuentros de artistas, festivales, talleres, y le dé todo el apoyo. O sea, la propuesta es que la sede nacional va a estar, como quien dice, como cuando está un padre con su hijo tratando de que éste se forme, ayudándolo en todo momento a que crezca. O sea, la posibilidad de estar en la sede nacional es de acercarnos totalmente con trabajo y con los fondos que tiene y con lo que se puede conseguir. Porque mi punto es, si yo llego, tengo la seguridad, nos hemos de acordar, tal vez, acuérdese si llego un momento esto y le voy a decir, ¿sabe cuánto tiene la Casa de la Cultura? Tenía 15 millones, ahora tenemos 50. ¿Por qué? Porque el problema es de pelea y es de decisión de pelearlo. Porque no es que estamos pidiendo 2 reales para nosotros, estamos pidiendo que se revierta parte de los presupuestos, de los ingresos, de los impuestos que le cobran al pueblo en el pueblo. Si no recuperamos esa plata para invertirla en ellos mismos, entonces eso va a mejorar una calidad de vida en todo lo que es un nivel, puede decirse. Porque es así. Entonces, la Casa de la Cultura Matriz va a trabajar ligado con todos los núcleos en todas las áreas. No solamente, vuelvo a repetir, en una cosa. Va a estar pegada ahí, como cuando una madre se le pega al hijo, hiciste tus deberes, vamos. Entonces ahí donde caminamos, y entonces vamos a caminar con un equipo conjunto y vamos a ir conjuntamente a golpear las puertas de los GAT con proyectos, propuestas, porque tampoco vamos, oiga, ¿nos puede dar? No. Señores, tenemos esto, lo pueden financiar. Este es el trabajo que queremos hacer. Ahora, justamente para finalizar, ahora que tocas el tema de los GATS y de la cooperación interinstitucional, ¿cómo piensas o qué planteamiento podría tener la Casa respecto de la cooperación internacional? ¿Cómo imaginas, en qué rol a nivel regional? ¿Cómo colocas eso en tu plan de trabajo? Sí. Mire, justamente cuando nosotros hablamos del asunto económico, no solamente estaba en buscar el asunto en el gobierno. Nosotros habíamos señalado la necesidad de buscar la posibilidad de convenios de ejecución, tanto en ese marco de responsabilidad social, con los organismos internacionales, con la Comunidad Europea, con otras comunidades en la zona de Sudamérica. Hay muchas instituciones. Yo conozco porque eso ha sido bueno estar en estos trabajos. Ustedes desde aquí también deben tener una visión. Hay muchas instituciones a nivel internacional que financian, que hacen préstamos reembolsables y no reembolsables para el desarrollo cultural. Pero yo siempre, como digo, todo depende cómo se lo pida, con qué proyecto se lo pida y al término devolver la información transparentada para que en lo posterior se vuelva a pedir. Y eso crea una confiabilidad, un crédito por sobre todo de la institución, que cualquier institución le va a extender la mano. Sí hay de dónde, hay cómo. Esa es la otra parte que digo como para complementar el problema económico, que sí se puede. No solamente podemos decir, no le vamos a cargar al gobierno, no a la empresa privada local. No. Sí hay cómo abrir espacio con las instituciones internacionales. Vuelvo a repetir, hay varios organismos a nivel internacional, aparte de la UNESCO, que se pueden conseguir recursos para financiamiento. Bueno, te agradecemos, Orlando, agradecemos el tiempo, siempre nos resulta corto en estos encuentros, pero siempre es grato, así que te agradecemos mucho por haber asistido a esta convocatoria. La entrevista y esta serie de entrevistas que estamos efectuando tiene que ver con la veeduría que la Universidad de las Artes plantea al proceso de elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el caso de la presidencia de la sede nacional. Te agradecemos, siempre las puertas de esta universidad están abiertas y esperamos que puedas visitarnos más adelante. ¿Cómo no? Yo solamente como parte de un alcance, vea, cuando tú me decías cómo así se le ocurrió presentar tu candidatura. Bueno,
El problema es que hay una cosa que siempre ha pasado desde los 76 años en la Casa de la Cultura. Nunca ha habido un presidente costeño. Nunca ha participado casi un costeño en estas contiendas de la sede nacional. Y todos los que han habido, si tú revisas los nombres de los presidentes de la Casa de la Cultura que ha tenido, todos son de la sierra. Y no es que, ¿por qué? Tú sabes que hay un problema de centralismo, está bien, pero ¿y por qué no podemos generar rupturas? ¿Y por qué no podemos plantear unas nuevas alternativas? No es que... Yo aquí cuando lo propuse, alguien me dijo, pero es que ahí piden muchos requisitos. Yo le dije, bueno, yo los tengo. Yo no sé qué requisitos es que se les hace difícil acá. Y después alguien, no, es que es muy difícil, mucho amarre. Oye, alguien me dijo, oye, Restrepo tiene todo el oriente. Está bien, pues le digo, si esto es peleando. Yo tengo una propuesta. Si alguien le cree a Restrepo, está bien, pues, porque Restrepo no les ha dado 2 reales, ni el periodo anterior, ni este, ni cuando estuvo la vez pasada. Le digo. Pero está bien, pues, todo el mundo tiene derecho a creer por quien quiera. Yo planteo, es mi propuesta. Mi plan de trabajo es, como quien dice, la salida de esto. Cada quien que revise, como yo les he dicho, revisen los planes de trabajo de los candidatos. ¿Qué proponen los candidatos? Ningún candidato propone ninguna salida para el asunto económico, ni para el asunto académico. O sea, vuelvo a repetir, se basan a disfrutar, a ser burócratas, y ya está. Entonces, veremos si llega otro, como dicen ellos allá, otro monito arriba. También nos hemos preguntado por qué no hay candidatas mujeres a la Ese es otro problema. Vuelvo a repetirte, no sé. O sea, ahí había que preguntarle a las mujeres. Yo creo que las mujeres tienen capacidad. Lo que a lo mejor tengan es un poquito de temor en cuanto a caer en todo este juego de manoseos, de desperdicios, de discrepancias. Sí, porque aquí hay muy buenas personas, hay muy buenas escritoras, hay muy buenas personas que yo conozco que tienen manejo. Por ejemplo, la misma Sonia Manzano ha manejado la Dirección Regional de Cultura. O sea, hay gente que conoce. Y me dijo una vez, Orlando, he tenido que poner hasta mi plata para hacer las cosas aquí. Bueno, es que ese es el problema. Entonces, hay buenas mujeres. Lo que creo que nadie quiere meterse en esto porque es un lío. A mí me tocó pasar 2 días en Quito para poder inscribir y esperar una resolución del Tribunal Nacional Electoral solo por un documento mío para poderme aceptar. Entonces, bueno, son cosas, pero decidí quedarme en Quito hasta que me inscriban y me inscribieron. Y ya, y me vine con la inscripción y ahí estamos. Entonces yo le digo, yo no digo que tengo toda la costa porque soy costeño. Hay alguien de la costa que querrá votar por otro, está bien. Yo lo que voy a pelear es con mi plan de trabajo. Si creen que mi plan de trabajo va a beneficiar el trabajo de los núcleos de cada uno, está bien. Pero ya es decisión de los directores que salgan electos. Yo no puedo ni comprar un voto, porque si voy a comprar es porque voy a recuperar lo que... Yo no voy a invertir 2 reales, como dije. Yo plata no tengo porque yo no considero que sea el mecanismo de ir a pagar o a comprar votos para llegar. Entonces, bueno, eso es. Orlando, vamos a cerrar. Siempre va a ser grato que vengas a esta casa, tu casa, la Universidad de las Artes, que es una universidad pública y que por eso creemos que es importante también nuestra participación en este proceso, en tanto también es un derecho a la participación y es una responsabilidad también. Te agradecemos mucho por esta conversación y buena suerte. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.